Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Crianza Feliz y Segura con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad me parece muy interesante y muy apasionante, que es el tema de la inteligencia somática. Y yo creo que en términos más simples es un poquito hablando qué es ese instinto que todos tenemos muchas veces, ¿verdad? A veces el cuerpo siente algo, tenemos como esa intuición de que algo o no está bien, o como que hay que tener cuidado de algo, y muchas veces sentimos que la mente es la que tiene que tomar esas decisiones cuando el cuerpo ya nos está diciendo algo. Y cuando hablamos con expertos y vemos expertos en temas de seguridad, en temas de protección, en temas de violencia alrededor del mundo, uno de los temas que se habla más recurrentemente es este instinto, y cómo este instinto puede salvarnos, o si lo ignoramos podemos terminar también en situaciones de riesgo que podríamos haber evitado. Entonces, queríamos hablar un poquito de este tema para entender de las expertas un poquito qué es la inteligencia somática y cómo podemos desarrollarla en nosotros y también en los niños en nuestras vidas. Entonces, no sé si pueden empezar por explicarnos un poquito tal vez qué es inteligencia somática y por qué es tan importante aprender sobre esto. Bueno, la inteligencia somática es una capacidad que creo que estamos empezando a profundizar, a valorar y a conocer a pesar de que la hemos tenido siempre, ¿verdad? Es la capacidad para percibir, para interpretar y además para responder de manera consciente a sensaciones corporales. Eso es en general. Por lo tanto, es un nivel de información que manejamos los seres humanos. Tenemos información en los pensamientos, cuando pensamos cosas, en las emociones, cuando sentimos cosas, pero también en las sensaciones corporales. Entonces es como nuestro cuerpo responde ante situaciones que están sucediendo, pero es una de los niveles de información que menos se ha como fortalecido, ¿verdad? Entonces, cuando uno, por ejemplo, puede reconocer necesidades corporales, como abrigarse, ¿verdad? Como hidratarse, como comer, la necesidad de moverse, de cambiar de postura, de tomar respiraciones más profundas, todo ahí estamos hablando de, ¿verdad? Una necesidad que detectamos y una respuesta que estamos brindando. La capacidad para reconocer, ¿verdad? Si tenemos alguna necesidad, si tenemos frío, si tenemos hambre, si tenemos, por ejemplo, una necesidad de relajarnos o de mover alguna parte del cuerpo o de, por ejemplo, incluso estar un poquitito más tensos porque necesitamos en ese momento hacer alguna tarea que sí lo requiera, tiene que ver con esta capacidad de darnos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está necesitando nuestro cuerpo y respondiendo hacia eso? O si nuestro cuerpo nos está pidiendo algo y cómo respondemos ante eso. Entonces es darse cuenta, ¿verdad? Reconocer, poder interpretar qué es lo que necesitamos o qué es lo que está pasando en ese momento y responder ante eso que estamos experimentando. Y no sé si nos pueden explicar un poquito más, digamos, a nivel de inteligencia somática, es algo que nosotros, ¿verdad? Porque creo que muchas de las cosas que pasan a como uno va creciendo es que hay niños que en el proceso de desarrollo tienen un ambiente donde realmente, digamos, se les estimula y se apoya todo este desarrollo de poder como escuchar a sus cuerpos, escuchar sus necesidades, como que reconocer esta inteligencia somática. Y hay otras situaciones pues donde no pasa esto, digamos, de la forma ideal. Entonces, no sé si nos pueden como explicar un poquito qué es el impacto que tiene un desarrollo óptimo para la inteligencia somática y qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Si hay algo que podemos hacer también como para desarrollar esa inteligencia en nosotros mismos. Yo creo que es una inteligencia que todos tenemos, ¿verdad? Que obviamente vamos desarrollando, pero que más bien lo que pasa a lo largo de nuestro ciclo vital es que nos vamos desconectando de esta capacidad, como que es una capacidad que desarrollamos y que tenemos, pero que no la seguimos poniendo como en uso o que no empezamos como a darle peso a otras cosas en nuestras vidas, y estamos en el corre-corre o estamos como muy concentrados en otras cosas y nos terminamos desconectando como de esta sabiduría que tenemos, ¿verdad? Esta capacidad de poder escuchar nuestro cuerpo. Yo creo que es muy importante acostumbrarnos no solo a estar escaneando nuestro cuerpo, ¿verdad? Y qué estoy sintiendo, a dónde sentí esa situación fea, sino también, por ejemplo, con nuestros niños, estar cada vez que ellos dicen, es que me sentí mal, me asusté, acostumbrarse a preguntar cómo se sintió eso en tu cuerpo, ¿verdad?
porque donde logramos que hacer conciencia sobre, ¿verdad? Cuando sentí eso lo sentí en la panza, lo sentí en la garganta, lo que sea, ¿verdad? La próxima vez, entonces probablemente en el momento podamos decir, ah, claro, eso yo lo, ¿verdad? Estoy sintiendo lo que había sentido la vez pasada que sentí miedo, ¿verdad? O estoy sintiendo la vez pasada que lo que la vez pasada pensé que era peligro. Entonces, acostumbrarnos a preguntar no solo cómo te sentiste, ¿verdad? Cómo fue eso para vos, sino también cómo se sintió eso en tu cuerpo, es una práctica importantísima, porque al estar acostumbrados a hacer eso, también eventualmente lo haremos hacia nosotros mismos y eso afinará mucho mejor la capacidad de nosotros mismos de poner atención a nuestras señales. Pero también creo que es importante acostumbrarse a responder a esas señales, ¿verdad? Como manera también de darles importancia y mantenerlas vivas, ¿verdad? Porque si yo siento y siento, pero no respondo, eventualmente mi cuerpo ya las señales tal vez dejan de ser tan claras o dejan de tener importancia. Y, y sí es importante que yo le dé importancia a esas sensaciones, ¿verdad? Que si yo las detecto, que no las deje ir, sino que las escuche, le ponga atención, porque si yo hago eso, ese mecanismo de que, ¿verdad? De que mi cuerpo hable va a ser mucho más poderoso con el tiempo, ¿verdad? Eh, hay sensaciones a las cuales todos no siempre respondemos de manera adecuada, pero que estamos acostumbrados a responder. Por ejemplo, la sensación de hambre, ¿verdad? O la sensación de sueño, o la sensación de, ¿verdad? De hidratarse, de necesitar hidratarse. A veces uno dice, ay, tengo sed o estoy cansado, ¿verdad? Estas sensaciones casi siempre son antecedidas, o sea, las antecede, el cuerpo como que avisa antes de que la cabeza las detecte, ¿verdad? O sea, mi cuerpo siente hambre antes de que yo piense que tengo hambre, mi cuerpo siente cansancio antes de que yo piense que tengo cansancio. Entonces, hay ciertas sensaciones que estamos acostumbrados a escuchar un poco más y a veces no respondemos de manera adecuada a esas, a veces nos esperamos mucho para ir al baño, a veces no tomamos agua suficiente hasta que ya el cuerpo grita, así como estoy deshidratado, a veces comemos cuando no tenemos que comer o dejamos de comer cuando deberíamos estar comiendo. Entonces, tampoco es como que respondemos de manera muy oportuna a esas sensaciones todo el tiempo, pero si nos acostumbramos a escucharlas y responder, son sensaciones que cada vez se van a volver más claras, ¿verdad? Lo mismo con reacciones que tienen que ver con necesidades emocionales de protección, de seguridad, de manejo del miedo, etcétera. Entonces, creo que el mejor desarrollo es esta constante escucha al cuerpo, ¿verdad? Y esta respuesta que vamos a dar y acostumbrar también a los niños y niñas con quienes interactuamos a acostumbrarse a ver cómo se siente eso en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta en tu cuerpo que estabas sintiendo eso, que eso estaba pasando, con manera de mantener activo este mecanismo? El, hay que validar eh, cómo el cuerpo comunica. El cuerpo está comunicando todo el tiempo y el cuerpo comunica todo el tiempo a través de diferentes niveles de información y uno de esos son las sensaciones. Entonces es una información que el cuerpo nos está brindando, ya sea porque está reaccionando ante algo, por lo tanto nos está brindando una información, ¿verdad? O también nos está informando de alguna necesidad que estamos teniendo. Entonces, uno de los principales elementos por retomar y por reconocer es que nuestro cuerpo tiene una sabiduría y tiene una forma de reaccionar que nos permite ir conociendo cosas de nuestro entorno. Nuestro cuerpo siempre está trabajando, siempre está trabajando para escanear si estamos seguros o no estamos seguros, si estamos cómodos o no estamos cómodos, o si está equilibrado y balanceado o no. Por eso a veces tenemos hambre y a veces no. A veces tenemos sed y a veces no, porque nuestro cuerpo siempre está registrando, ¿verdad? Diferentes elementos desde necesidades como información. Entonces, tal vez lo primero es nuestro cuerpo comunica, nuestro cuerpo nos avisa, nuestro cuerpo es un gran mensajero. ¿De qué? De algo que no hemos trabajado mucho a nivel de nuestras crianzas, como es las sensaciones, ¿verdad? Las sensaciones que tienen que ver con si algo es suave. Por ejemplo, si algo es duro y si eso nos hace sentir cómodos o nos hace sentir, por ejemplo, que no nos gusta eso. ¿Qué significa, por ejemplo, una sensación como un nudo en la garganta? Un nudo en la Ujú. garganta nos puede comunicar muchísimo. Nos puede comunicar angustia, nos puede comunicar algo que no podemos decir, nos puede comunicar algo que está ahí atascado y que queremos, ¿verdad? Como mencionar que es toda esta interpretación, esta respuesta que menciona Mónica, ¿verdad? ¿Cómo entonces necesitamos ir desarrollando un lenguaje sobre todos esos mensajes que nos envía el cuerpo y generalmente es el lenguaje de las sensaciones? Y cómo nosotros respondemos ante ello. Pero lo primero es, nos está comunicando algo, eso es válido,
nuestro cuerpo funciona de una manera súper eficiente, especialmente cuando le damos las herramientas para poder conocer eso que nos está comunicando y responder ante eso que nos está, ¿verdad? Informando puede ser para nosotros absolutamente valioso para estar saludables, para estar bien, para tener personas cercanas que nos generen sensaciones agradables y sensaciones de seguridad, por ejemplo, para poder ir tomando decisiones de si esto se siente bien, se siente mal, esto se siente cómodo o no. Ayer una joven de 13 años me decía, yo no sé qué era, pero yo no me sentía yo. Había algo raro en el cuerpo y yo no era yo. Entonces, tal vez ella no supo decir, ¿verdad? Me dolía el estómago, sentía una distancia, quería alejarme de esa persona me daba un dolor en el pecho, o me daba un nudo en la garganta, o me hacía sentir escalofríos. No tenía ese lenguaje, pero la forma en que ella lo explicó creo que es muy acertada. Yo no me sentía yo, posiblemente no me sentía conectada conmigo, algo me estaba diciendo que no. Y todo ese conocimiento era lo que mucha gente también, o se ha conocido también como la intuición, ¿verdad? Como este conocimiento que se va construyendo inconscientemente, porque no es algo que no te da consciente, con diferente información que uno va registrando de toda la vida, por lo cual en algún momento uno dice, esto no se siente bien, esta persona no se siente bien, este lugar no se siente bien, y a veces uno le cuesta describir todo lo que eso podría ser, ¿verdad? ¿Cómo denominar eso en palabras? Eso se educa, se va construyendo, pero hay algo corporal que marca un límite. Hay algo corporal que dice, ¿verdad? Como no se siente fluido, no se siente uno mismo, como precisamente ella nos mostraba ese ejemplo, ¿verdad? Y cuántas veces, escuchándolas a ustedes, yo creo que tenemos como esa vocecita que discute y trata de decir que lo que nos está diciendo esa intuición no es cierto y son, ¿verdad? O pensamientos que ya están dentro de nosotros, que alguien nos ha dicho, que hemos visto en la sociedad, y muchas veces puede que sea una consecuencia pequeña, tal vez nos comimos algo que sentíamos que no deberíamos y pues nos cayó mal. O pueden ser consecuencias graves, donde, ¿verdad? Personas que dijeron, yo sentí que no me debería haber entrado a ese taxi, yo sentí que no debería haber entrado a esa casa y terminan, ¿verdad? Pasando situaciones realmente peligrosas también. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo entendemos un poquito como esa conversación adicional que pasa, ¿verdad? Que nos separa a veces un poco de como ese instinto, lo que me encanta que dicen es que ese instinto como que lo tenemos todos, o sea, no es algo como que uno dice nací sin ese instinto, o sea, es algo que yo creo que antes del podcast hasta estábamos conversando, ¿verdad? Científicamente se ha comprobado que es algo que nos indica algo, o sea, es una alarma que realmente existe y que está ahí para darnos señales. Lo que pasa es que muchas veces cubrimos las señales, ¿verdad? Si tenemos una alarma contra incendios, pero la apagamos o la ignoramos, pues obviamente no nos vamos a dar cuenta cuando hay un incendio. Entonces, no sé qué tal vez consejo nos pueden dar ustedes un poquito con esa voz, ¿verdad? Que a veces nos dice, ay, no sea tan difícil o no sea tan débil o no sea tan aburrido o no sea tan emocional, ¿verdad? O, ay, no es nada, cuando en realidad sí es algo que sí nos está como diciendo el cuerpo. Me encantaría ver qué opinan ustedes como sobre esa vocecita que yo estoy segura, tanto niños como adultos tenemos a veces ese debate interno. Y yo pienso que la comunicación del cuerpo no ha sido validada. La comunicación del cuerpo no ha sido algo que nos hayan ayudado a ver como algo sabio, válido. A veces el corre-corre hace que no escuchemos el cuerpo. La falta, digamos, de educación sobre eso hace que no, digamos, pongamos importancia a lo que es que uno se le erice la piel, quiere quedarse ahí, por ejemplo, o se queda paralizado. Entonces, como ha habido muy poca validez sobre ese conocimiento tan importante, lo racional u otros obstáculos son los que empiezan a aparecer. ¿Verdad? Entonces tal vez uno siente como una incomodidad, pero empieza entonces la parte racional a jugar como un papel en contra, ¿verdad? A pesar de que las necesidades de todos igual son mantenernos bien seguros, estables, equilibrados, etcétera, ¿verdad? Entonces a mí me parece que necesitamos empezar, uno, a dar nombre a lo que es el cuerpo, a los mensajes que nos está dando el cuerpo, empezar a reconocerlo. Cuando empecemos a reconocerlo, nos vamos a empezar a dar cuenta de las cosas tan importantes que nos está diciendo en cada momento. Descanse,
respire, sálgase de ahí, tome una pausa, váyase por este otro lado, ¿verdad? Deténgase ahorita que se está excediendo, por ejemplo. Y si nosotros empezamos a ver lo que eso nos empieza a decir, lo que nos empieza a comunicar, creo que le vamos a empezar a dar una ruta de validez y vamos a empezar un poquito a cuestionar esos obstáculos que a veces se nos presentan, por los cuales no le hacemos caso a lo que el cuerpo nos está hablando. Sí, yo creo que todos podemos pensar en en algún ejemplo en donde pensamos, ay, yo no debería haber hecho eso, yo no le hice caso a mi cuerpo, llevaba muchos días de sentirme cansada y aún así no paré y terminé enferma. O sea, con muchos ejemplos diferentes, no solo de seguridad, ¿verdad? Yo sabía que no era una buena idea irme por ahí o lo que sea, pero también hasta con cosas como de cansancio, enfermedad, etcétera. Yo creo que inclusive, ¿verdad? Es esta intuición, ¿verdad? Como en inglés también le llaman gut feeling, ¿verdad? Como esta sensación visceral, ¿verdad? Que a veces tenemos en donde nuestro cuerpo nos está comunicando algo. Puede sonar como un poco abstracto y como fantasioso porque cuesta verlo como algo científico. Estamos acostumbrados a que todo lo científico es como racional, con la cabeza, ¿verdad? Y como esto es algo que a veces no pasa por la cabeza, entonces tal vez no lo vemos como algo como tan racional, ¿verdad? Esta sensación. Sin embargo, hay estudios que se han hecho en donde se ha visto que estas sensaciones tienen mucha información y tienden a acertar. No es que cada vez que yo tengo un sentimiento así de fijo es que algo me va a pasar, ¿verdad? Tampoco es así, a veces nos equivocamos, pero sí tiende a haber una mayor como porcentaje de acierto, digamos, en estas sensaciones de lo que nos imaginaríamos. Por ejemplo, hay un estudio que hizo Antonio Damasio, un neurocientífico, que se llama el Iowa Gambling Task, gambling como de apostar, ¿verdad? De juegos de cartas. Y entonces en el laboratorio conectaban a las personas a un montón de máquinas que medían reacciones fisiológicas y ellos tenían que tomar decisiones sobre cuál mazo de tarjetas era mejor que otro. Y ellos tenían sensaciones fisiológicas que se activaban a nivel de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de temperatura corporal, etcétera, previo a que ellos pudieran explicar con la cabeza por qué habían escogido un mazo de cartas versus otro. Entonces, este tipo de estudios nos han indicado que, de verdad, esta sensación, como lo que llamamos de intuición, ¿verdad? De verdad antecede a nuestros pensamientos, afecta también las decisiones que tomamos y viene antes, inclusive de que podamos pensar. Entonces, creo que es importante ver que de verdad esto ha sido algo estudiado. Estas sensaciones tienen una sabiduría, ¿verdad? Tienden a acertar. Y muchas actividades en el día a día nos desconectan de esta sensación cuando estamos, ¿verdad? Como decía Adela, en el corre-corre o por ejemplo, cuando estamos pegados a las pantallas, en donde de verdad estamos metidos tanto en otro mundo y en esta cosa de la dopamina excesiva que hablábamos en el episodio pasado también, que terminamos hasta no dándonos cuenta de que nos estamos sintiendo mal, de que ya tenemos que descansar, de que tal vez hay algo incómodo en nosotros, etcétera. Para esto, un ejemplo que pasa en los casinos, por ejemplo, cuando las personas están en estas maquinitas como de jalar la palanca y que entonces salen unas figuritas y si yo pego 3 figuritas me gano una plata o así. Son mecanismos súper adictivos los que están detrás del diseño de estas máquinas y las personas están tan embebidas en esto porque están en este estado como de adicción constante, estar jalando la palanca, que créanlo o no, en los casinos uno de los problemas más grandes son las sillas orinadas al final de la noche. Orinadas, porque la gente ignora la sensación más básica de ir al baño y dejan de ir al baño por estar pegados en estas máquinas. Entonces ni siquiera pueden poner atención a esta sensación, detenerse y escucharla, pararse e ir al baño, ¿verdad? Que en realidad no pasa nada. Si yo voy al baño en esto, no pierdo, ¿verdad? Nada más dejo de hacerlo de manera continua y se orinan en las sillas. Entonces, vean qué impresionante cómo de verdad el estar desconectado en estas cosas adictivas como las pantallas o como el corre-corre, ¿verdad? Esta adicción constante de estar en otras hace que nos desconectemos de las cosas más básicas. Entonces, creo que sí, la gran amenaza para estas sensaciones corporales es a veces el estilo de vida que tenemos y las cosas a las que le ponemos atención. Sí, claro, yo pienso que las ideologías también tienen, ¿verdad? Un gran peso, por ejemplo, la productividad. Ujú. Porque ser productivo y ser exitoso implica un no descanso, llevarse hasta el extremo, seguir con uno y otra meta y otro proyecto. Pensémoslo, por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención
las prácticas docentes en carreras como medicina, en carreras como arquitectura y otras, donde es no descanse, tiene que, ¿verdad? O sea, el descanso casi que eso es un antivalor. Y en muchas ocasiones, digamos, prácticas donde no se siente como un respeto por las personas. Podemos pensar en prácticas deportivas también, donde es llevar hasta el extremo y vemos a niños o adolescentes más lesionados que en otra época de la historia posiblemente, porque es todo llevado al extremo. Y entonces esas prácticas pueden llevadas, ¿verdad? De esa manera a una desconexión con lo que el cuerpo está comunicando porque el cuerpo comunica cuando es suficiente o cuando tiene una necesidad. Y en esto también incluimos el tema, digamos, del exceso de pantallas. Tenemos ejemplos muy, ¿verdad?, frecuentes de niños o de personas adolescentes o a veces adultos, ¿verdad? Pero bueno, niños adolescentes que no comen, que Ujú. no se hidratan, que no van al baño tampoco, que pierden, digamos, la noción de si están cansados o no están cansados, de lo que es el manejo del tiempo, porque hay una desconexión de lo que el cuerpo les está comunicando, porque hay algo, ¿verdad? Mediado, posiblemente por la dopamina y otros, que los tiene atrapados. ¿Verdad? Que los tiene enganchados y al tenerlos atrapados y enganchados los desconecta de todo lo que el cuerpo les está mencionando y refiriendo en cada uno de esos momentos. Entonces, por ejemplo, la gente utiliza términos como es que eso lo tiene anestesiado, es que eso lo tiene, por ejemplo, desconectado de la realidad. Conéctese con la realidad. También escuchamos decir, ¿verdad? Como a las familias, y existen términos incluso que ya se utilizan para hablar de ese tipo de fenómenos. Y cuando se desconectan de los dispositivos, del juego, etcétera, empieza una sensación abrumadora, que hambre, ¿verdad? Y la sed y la hambre, y ahora sí no soporto, tengo que ir al baño ya. Entonces llevan las sensaciones corporales a un extremo, ¿verdad? Llevan esas necesidades a un extremo y empieza a alterarse. Todo ese orden en el cual nosotros podemos ir reconociendo, ¿verdad? Lo que esa conciencia del cuerpo nos va manifestando momento a momento. Y qué lindo saber que el cuerpo es tan sabio y que tiene todos esos mensajes que decían ustedes, que nos está dando mensajes a cada rato para nuestro propio bien. A veces uno dice, ay, si me siento a escuchar mi cuerpo, no voy a hacer nada, ¿verdad? No voy a, porque no tiene las tareas, o es que no está jugando, haciendo el juego, o tiene que, ¿verdad? Hacer los 500.000 mandados que tiene que hacer, o en un negocio hacer las 1.500 tareas que tiene que hacer. Pero hasta en negocios, tantas veces uno, ¿verdad? Escucha mujeres y hombres de negocios que dicen, yo sabía que no tenía que hacer ese trato, yo sabía que no debería haber hecho ese acuerdo, igual lo hice por esa presión que tenemos, donde estamos totalmente separados y no estamos como escuchando esas señales internas. Y algo que es interesante, yo hace algunos añitos hacía costura y una de las cosas que más aprendí es que descoser dura muchísimo más que coser. Cuando uno está cosiendo y uno hace una línea, dura un minuto, pero si uno hace un error, tener que quitar la costura son horas. Entonces, yo creo que este cuerpo muchas veces nos da señales que a veces uno dice, si siento algo, si me tomo el tiempo de escucharme, va a trazar el resto de mi vida, no voy a lograr mis objetivos, no voy a poder jugar el juego, no voy a poder, ¿verdad?, lograr mis objetivos personales, profesionales. Pero yo creo que es un poquito al revés. Entre más escuchemos a nuestro cuerpo, más escuchemos esas señales, más vamos a poder tener bienestar y también evitar situaciones que pueden ser realmente peligrosas para nosotros, para las personas a nuestro alrededor. Entonces creo que es como emocionante saber que podemos darnos permiso de escuchar esas señales en vez de sentir que tenemos que ignorarlas para lograr un objetivo externo, digamos. Creo que todos conocemos situaciones donde una persona tuvo tal vez algún problema de salud, llámese un infarto, ¿verdad? Alguna cuestión crónica, algo, digamos, que fue muy impresionante, ¿verdad? Para estas personas, 40, 30 años, por ejemplo, ¿y qué escucha usted sobre los cambios que hicieron a partir de ese problema de salud? Llevar la vida más despacio, ¿verdad? Estar más atento de las necesidades del cuerpo, estar atento, seguir las rutinas de una manera más estricta, ¿verdad? Cuidarme más en la hidratación o en el ejercicio físico, etcétera. La receta siempre es la misma.
¿verdad? Y la receta siempre va a implicar volver a conectar con ese cuerpo que nos estaba hablando, ¿verdad? Y con ese cuerpo que nos muestra claritito, ¿verdad? Cuáles son las necesidades y cuáles son aquellos requerimientos que puede tener y seguir para estar mejor. Entonces creo que es muy anecdótico escuchar eso en personas que han tenido alguna, ¿verdad? Como alguna situación de salud que tuvo que implicar un cambio de vida para ellos. Sí, y creo que es muy importante darse cuenta que cuando empezamos a querer retomar como esta conciencia de qué dice nuestro cuerpo, puede que más bien nos pase que digamos, es que ni siquiera sé qué siento, ¿verdad? No sé, no estoy segura, ¿verdad? Por ejemplo, uno escucha mucho personas cuando empiezan como el camino como de lo que llamamos alimentación intuitiva, de escuche qué es lo que quiere su cuerpo, si usted tiene hambre o no. Muchas veces las personas dicen, es que no sé, yo no sé si estoy muerta de hambre o más bien no quiero comer, no sé qué quiero, no sé qué siento. O la gente dice, bueno, no, yo estoy tratando de escuchar mi cuerpo, pero es que no sé ni qué estoy sintiendo. Eso es una fase inicial muy grande porque estamos totalmente descalibrados y desconectados al punto de que ya no tenemos esas señales claras, pero conforme nos vamos acostumbrando a hacerlo cada vez más, tomamos estas pausas, meditamos, ¿verdad? Nos centramos en cómo se siente mi cuerpo, a dónde está mi tensión, qué estoy necesitando y empiezo a responder esas necesidades y acertar en esas respuestas, cada vez las señales se van haciendo más claras, ¿verdad? Entonces creo que los invito, ¿verdad? A que empiecen a conectar y si empiezan a sentir que no lo están logrando, sepan que hay como una curva de aprendizaje, ¿verdad? Y después las cosas empiezan a volver más claras. Y esa es una información que les va a dar el cuerpo a ustedes para poder también tomar decisiones que los mantengan a ustedes y a los niños que tienen a sus cargos, ¿verdad? Seguros, que al fin y al cabo es lo que queremos promover más en este podcast, ¿verdad? Que tengamos muchas herramientas, incluida la información que nos da nuestro cuerpo, para poder protegernos a nosotros y protegernos a los demás. No, muchísimas gracias, Mónica y Diala, por compartirnos hoy y por esta oportunidad como de también pausar. Yo siento que hasta escuchándolas a ustedes, mi mismo cuerpo siente como, ah, ok, me van a poner un poquito más de atención, ¿verdad? Y se siente la paz. O sea, yo creo que cuando uno escucha el cuerpo, uno mismo, ¿verdad? Recibe como el beneficio de sentir más paz, más claridad, más tranquilidad, alegría, ¿verdad? Como todas esas cosas vienen de escuchar realmente como esas señales. Entonces, como dice Mónica, los invitamos, ¿verdad? A tomarse el rato, a acompañarnos en esta aventura, ¿verdad? De cada vez darnos ese espacio de poder escucharnos mejor, estar mejor nosotros para poder estar también mejor para todas las personas a nuestro alrededor. Entonces, realmente gracias por acompañarnos, gracias Diala y Mónica por todo el conocimiento y nos vemos el próximo.